¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas que estamos sosteniendo con relación a la historia, a la apasionante historia, tanto del derecho penal, del proceso penal, del crimen y de otras cosas más en las que nos hemos involucrado gracias al interés que me han expresado. Deseo que se encuentren muy bien. Insistirles, quédense en casa, por favor. No salgan. Y si es necesario que tengan que salir, pues ya saben, sana distancia y cuidados, los máximos cuidados, por favor. Bueno, pues hoy vamos a inaugurar una nueva mecanismo, metodología en estas sesiones que estamos teniendo, aprovechando desde luego todos los recursos tecnológicos que tenemos en estos momentos a nuestra disposición. La finalidad es poder hacer tanto más dinámica, más interactiva nuestras sesiones y sobre todo poderles mostrar bastantes cosas que ya no tener que estarles acercando el libro. Bueno, a lo mejor algunos iba a tener que acercarlos todavía, pero vamos a ir progresando, espero, en estas charlas que vamos a estar teniendo. Bienvenidos. Yo estaré viendo sus comentarios tal vez en otra pantalla. Todavía no estoy muy... Vamos a ir progresando. Vamos a ir progresando. Como ustedes pueden ver, voy a tener algunas cuestiones técnicas que vayan fallando, pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo ahorita corrijo lo de acá. Estamos ahora en siglo XIX, la construcción del otro. Esta clase la he intitulado La oscuridad del alma. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. Recordemos que estamos hablando de lo que ha sucedido entre el año 1801, 1900, estamos prácticamente en la mitad del siglo decimonónico y estamos a paso de caballo entre lo que es Europa y lo que es México, y también abordaremos desde luego Estados Unidos. Hemos platicado, ayer, si mal no recuerdo, platicamos los temas de la Constitución, llegamos a la Constitución del 57, platicamos algo de la criminalidad. Vamos ahora a regresar a Europa momentáneamente, porque quiero platicarles algunas cosas. En primer lugar, les quiero presentar a este personaje. Espero que se esté viendo bien la transmisión. Yo ahorita aquí me hago bolas, ahorita aprendo, voy a procurar hacerlo muy rápido. Pero bueno, entonces les estaba yo platicando que este personaje que ustedes tienen ahí es Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon fue hijo de un oficial de policía en Francia. Y este personaje estuvo consciente del trabajo de su padre como inspector policial, de esta institución que, como lo platicamos en su oportunidad, la creó Jean-François Vidocq, aquel criminal que terminó dedicándose a perseguir los crímenes. Pero hay un problema que se presentaba a menudo en Francia. Bueno, no solamente en Francia. Lo que quiero decir es que este hombre fue el que se preocupó por ese fenómeno. Una gran cantidad de delincuentes, al ser detenidos por cuarta, quinta, sexta vez, señalaban que tenían un nombre diferente. Todo lo anterior para no dejar registro de su reincidencia y así escapar a la severidad de las penas, de los castigos. Por lo tanto, Alphonse Bertillon propuso un sistema de medición de las personas que tenía que ver con las manos, el tamaño de las manos, el tema de las huellas, el tamaño de la oreja, el tamaño del cráneo, el tamaño del rostro. Y cuando fue a presentar su trabajo, hacer su propuesta con el jefe de la Sûreté, salió con cajas destempladas porque lo corrieron, le dijeron, oiga,
no estamos para esas cosas, tenemos mucho trabajo y aquí no estamos para inventos. Eso le ocurrió a Alfonso Bertillón. Esto también nos deja una lección, ¿no? Que consiste en que nunca hay que darnos por derrotados. El que está derrotado antes de empezar la batalla ya se acabó. No, no, hay que seguir y seguir y seguir insistiendo. Y ahí tenemos en Alfonso Bertillón un ejemplo, porque pues perfeccionó algunas cosas, desde luego, y volvió a insistir, y para convencer a la gente, les llevó algo como esto, su propia ficha antropométrica, la de él mismo. Ahí podemos observar el nombre, Alfonso Bertillón, ajá, su fecha de nacimiento, hijos de quién, que es importante, así como sus fotografías de frente y de perfil. La célebre ficha signalética que, bueno, a lo mejor algunos milenios ya no la conocieron, pero nosotros sí nos tocó conocerla, no digo porque nos las hayan tomado, sino porque la requeríamos cuando estábamos en los juzgados o amparábamos a nuestros clientes para que no fueran fichados, es esta que tienen ante sí. A lo que le va a aumentar, Alfonso Ventillón es lo que se dice en el caló, perdonen ustedes, en el caló de la cárcel, la tocada de piano, es decir, pasar todos los dedos de una y de otra mano, le va a incrementar eso para que queden las huellas. Y de esta manera tener ya un registro de las personas que han sido vinculadas a un hecho de carácter delictivo. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, bueno, pues tenemos las alturas, las mediciones, todo ello. En estas condiciones, Alfonso Bertillón insistió en que el permitir una foto de perfil podía hacer los comparativos en caso de que hubiese alguna alteración en el rostro por parte de los criminales. Bertillón se adelantó a sus tiempos, pero afortunadamente nunca se dejó en su empeño. Les voy a contar una historia rápidamente. En España, década quizá de los 90, si mal no recuerdo, década de los 90 del siglo pasado, 1990 y tantos, eh, estaban cometiéndose muchísimos robos a los departamentos. Ustedes saben que en el caso de Madrid, las estructuras habitacionales son de edificios, o sea, son verticales, la gran mayoría. Solo en algunas zonas determinadas, como el barrio de Salamanca o algunas zonas periféricas, hay casas, pero por lo habitual son departamentos. Y recordarán o sabrán que no es común en los departamentos que se contrata personal de servicio, de apoyo para la limpieza. Luego entonces sus propios moradores se hacen cargo de esta situación. Los domingos eran los días de mayor actividad criminal. Se cometían muchísimos robos precisamente ante la ausencia de sus habitantes. Y el robo se presentaba en ciertas zonas del sur de Madrid, fue subiendo, fue escalando y fue llegando a zonas donde ya el impacto no solamente era económico, sino sociopolítico, porque ya habían asaltado casas de alguna persona conocida, un departamento de algún funcionario, de algún político. Y generalmente cuando ocurre un evento donde la víctima tiene cierto contexto, pues las autoridades se apuran a investigar. Entonces, lo que hicieron las autoridades fue eh, la Policía Nacional fue pues, llevar a su equipo científico, colocar el grafito o sangre de drago, como algunos le llaman, ahí en las manijas, ¿no? Para sacar las huellas. La investigación básica, ¿verdad? Y pues no jalaba porque no había huellas. Entonces la gente se quedó pues, con inquietud, o sea, ¿por qué no hay huellas?
Y de todos los reportes de robos que tenían, acudían, no había huellas adicionales a las de los dueños, desde luego. Y bueno, pues no daban pie con bola. Y el fenómeno se seguía presentando y presentando y presentando y presentando. Y bueno, pues las cámaras de videovigilancia en aquel tiempo pues, no eran así tan comunes, ¿me explico? Y poner guardias por departamento o por edificio, pues prácticamente una misión imposible. Entonces hacían rondines, se comunicaban por teléfono con los habitantes y no lograban pues dar con ninguno de las personas que estaban cometiendo los hechos delictivos. Sale un grupo de cadetes de la policía, recién egresados de su curso de preparación, y como necesitan personal, pues órale, dice, a ver, ayúdenos en esto. Bueno, uno de los integrantes, uno de los cadetes de este grupo, había terminado su curso y recordaba el vertillonaje, recordaba a Alphonse Bertillon. Y fíjense lo que hizo. Acudió nuevamente a uno de los últimos departamentos que habían sido víctimas de robo, pidió el grafito o la sangre de Drago y le decían los compañeros, no, pues ya la pusieron, joder, que ya se puso ahí en la manija y con la nada. Dice, no, es que están equivocados ustedes, es que no lo tenían que haber puesto en la manija. Y entonces toma el grafito, y la pone en la puerta. Y luego, bueno, ¿que estás loco o qué? ¿Y qué creen que apareció? Una huella, una oreja, una oreja. Porque el modus operandi de esta banda era el entrar a los departamentos, al edificio, y para saber si había alguien o no, era pegar la oreja y escuchar si había ruidos o no. ¿Qué tal? Con esa toma de la oreja, se fueron inmediatamente a los archivos. ¿A cuáles? A estos, a los de las fichas signaléticas. Y en una comparativa lograron encontrar el encuadre perfecto. Se trataba de un expresidiario que estaba liderando a la banda que tenía asolada a Madrid. Y de esa manera se les pudo ubicar y posteriormente detener. Interesantísimo. Bertillón debe haberse sentido honrado, como seguramente lo sigue estando por esta gran aportación que dio a la investigación en el ámbito criminal. Alphonse Bertillon. Y esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, eh, les presento esta, eh, esta imagen. Yo nomás espero que sí nos estemos viendo. Déjenme hacer un último intento. Tal vez en otra pantalla. No. Todavía no estoy. No, me confundo. Espérenme tantito porque ya ven que uno tiene que corroborar. Déjenme pasar a ver. Déjenme verlos. A ver si me estoy viendo. Oye, ya ni eso. Pues ya no sé qué apreté aquí. Pero déjenme pasar rápidamente a la página del Face para saber si se está transmitiendo o no. Bueno, yo confío en que sí, aunque no vea nada. De cualquier manera, pues vamos a seguir aquí con la transmisión. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Bien, aquí tienen ustedes esta nota. Eh, horrible asesinato en el este. Esta es una gacetilla la que estamos aquí teniendo ante nosotros. Y creo que ya le encontré por dónde. Ah, sí, todo bien. Gracias, es que ahí vamos. Oh, qué caray, bueno.
Bueno, perdón. Bueno, ahí tienen esa gacetilla. Esa es la forma en cómo eran los periódicos en Inglaterra, ¿correcto? Entonces, esta gacetilla se repartía y en ocasiones se pegaba en alguna pared, en unas paredes. ¿Qué es lo que dice aquí? Horrible mutilación de una mujer. Capturen al del mandil, capturen al asesino. Y dice, otra muerte, vean la frase que utilizan, más diabólica, o sea, diabólico, lo diabólico siempre lo malo. Se ha perpetrado ahora en Back Row el viernes de la semana, fue descubierta en el mismo barrio el sábado en la noche, aproximadamente a las 6, una mujer fue encontrada tirada en una barda, y ahí viene la descripción del lugar y las características de ella, cómo fue encontrada el cuerpo completamente abierto, deshecho, es abierto y el corazón y otros órganos fuera de lugar, o sea, terrible, ¿no? Y dan las características ya físicas de la persona, de que es una mujer de aproximadamente 45 años, etc, etc, etc. Bueno, estamos en el caso que más ha conmocionado a la criminalística, porque ¿quién fue el autor de las 5 muertes de mujeres dedicadas al sexo servicio en el barrio de Whitechapel, en Inglaterra? Jack the Ripper. ¿Por qué se mencionó a un hombre y no a una mujer como posibles autores de estos hechos? Al día de hoy existe todavía la búsqueda, la búsqueda de, de mantener, de buscar a la persona que es o que sea la responsable de estos hechos. Aquí voy a mostrarles a ustedes esta página, es la página jacktheripper.org. Es una página que nos muestra todas las informaciones e investigaciones que se han hecho sobre el caso. Bueno, vean ustedes que tiene hasta una votación, una encuesta para ver quién es el autor de los hechos. Viene toda la historia, es un material extraordinario porque los llevan a las evidencias, los llevan a los lugares, hay documentales realizados de una manera magistral, eh, y por ejemplo, cómo se burlaban de la policía en los caricaturistas de la época, a virtud de que pues no daban pie con bola. Eh, Se decía que si era un fantasma, ¿cómo era posible que no se le pudiera detener? Eh, Tenemos por aquí, hay un documento, debe estar acá en esta parte, y aquí lo pueden ustedes ver. Although October would pass with no further murders, historically speaking, the days that followed the double event saw one of the most important developments of the entire saga, because it was during this period that the Whitechapel murderer was given a name. Esta zona es la zona donde se realizaron los hechos. Hay que destacar que los 5 homicidios fueron cometidos en una zona no tan amplia, es un radio de no más de 5 kilómetros cuadrados. Y se conoció el nombre de este personaje precisamente por eso que estamos viendo en la pantalla,
y que vamos a ver a continuación, que se trata precisamente de esta carta, la célebre carta que intituló Desde el infierno. Mr. Lusk, señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para usted. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá le envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo espera un poco más. Firma, atrápeme cuando pueda. Mr. Lusk. Aquí está esta, que es una de las cartas pues, más conocidas que dejó el asesino o la asesina. Hay una gran cantidad de hipótesis sobre el autor, si era una persona de la nobleza por haber dejado uvas, que era muy caro conseguir uvas, si fue el médico de la corona por haber una prostituta contagiado de sífilis y provocado la muerte de su hijo, si era una mujer que estaba buscando venganza. Hoy en día, las hipótesis sobre la autoría e identidad de la persona siguen siendo un reto para la investigación. Estos son los años, estimadas y estimados videoescuchas, en los cuales la policía se reorganiza, rentan un edificio que se llama Scotland Yard y precisamente por el nombre de ese edificio es como la corporación adopta ese nombre porque no sabían cómo ponerse, entonces dijeron, ahí se llama el edificio, sí, lo de Scotland Yard, y ahí quedó, de ahí hasta la fecha. Pero bueno, ahí está el link, se los posteo más adelante para que ustedes hagan un tour por todo ese apasionante caso de este criminal que solo escogía a personas dedicadas al sexo servicio, lo cual ya de por sí en la moderna perfilación criminal nos permite establecer una posibilidad de identidad, de factores, de género y de muchas cosas más. Bueno, vamos a lo siguiente. Quiero invitarlos a que nos demos una vuelta por aquí. ¿Ok? Vamos a regresar a Europa. Pero en esta ocasión quiero que pongan atención en lo siguiente. Obvio, el mapa, ese es de ahorita, no es el mapa de aquel tiempo. A la importancia estratégica de esta zona. Importantísima. Véanla nada más, o sea, la conexión. A eso obedece que haya sufrido tanto y tanto y tanto. Vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver, digan, sí, ya sé dónde es, ¿verdad? Bueno, esta es la célebre isla de Sicilia. Bueno, donde le voy a dar vueltecitas al, al ratoncito. Esto es la parte donde se va a generar una grave problemática. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí se siembra mucho el limón y el olivo, de donde se produce el aceite de olivo, ¿correcto? Entonces vean, es entre Palermo, Corleone, que existe, por supuesto, son poblados hermosísimos, Corleone. Aquí hay otras zonas, a ver si logran aparecer aquí ya con un poco más de acercamiento. Campo Reale, por ejemplo, Rocamería. ¿Qué es lo que va a pasar ahí en esta cuestión? Bueno, pues lo que va a suceder es que los propietarios de plantaciones de cítricos van a tener la problemática de que se están robando su producto.
Entonces tienen que contratar a vigilantes. Y los vigilantes pertenecen a familias que han sido o son vulnerables económicamente. Se va a presentar un fenómeno en concreto con un célebre, pues digámoslo así, hacendado, el doctor Galati, quien tiene problemas con su vigilante porque el vigilante se siente el dueño del lugar. Este vigilante vende por abajo del agua bastante producto de lo que produce el lugar. Es un bandido, pues. Y esto motiva que el doctor Galati lo corra. Entonces, personas que conocen al doctor Galati lo van a visitar y le dicen que no fue una buena idea haber corrido al vigilante. Le llama la atención que una persona de baja ralea tenga contactos con personas del nivel de los que van a visitar al doctor Galati para invitarlo a reconsiderar que lo haya corrido. Él ya contrató a otra persona, ya tiene otro vigilante, y empieza a recibir cartas donde le dicen, tiene usted que recontratar a fulanito de tal. Como no las contesta, al nuevo vigilante lo matan. Pum, pum, pum. Se sorprende el doctor Galati, pone en conocimiento de la policía los hechos, menciona lo de las cartas y menciona que ha corrido a un anterior empleado y que por ahí podría estar involucrado. Contrata a un segundo vigilante. La policía detiene a dos personas que no tenían relación con los hechos para darle tranquilidad al doctor Galati. Pasado un tiempo, recibe cartas donde le dicen, sabemos que fuiste a la policía, no vuelvas a ir y contrata nuevamente a la persona o vas a perder a tu siguiente empleado. Dicho y hecho, pum, 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 pum. Lo plomean al segundo vigilante y el doctor Galati logra asistirlo, se lo lleva al médico y le logran salvar la vida. Pero cuando antes de caer inconsciente, el herido describe a las tres personas que lo balacearon y entre ellas se encuentra el primer guardia. Esto le da satisfacción a Galati, decir, bueno, por fin ya lo logré. Ya hay una imputación en contra de este sujeto. Bien, convalece el herido, detienen al ex empleado junto con otras dos personas y al bote. El guardia recuperado es invitado a una comida, va a la comida, sale de la comida, se presenta ante su patrón y le dice, nada, vengo a despedir, ya no voy a trabajar con usted. Y le vengo a avisar que me equivoqué. A la persona que yo había señalado no es quien me disparó. Va al juzgado, se retracta de su acusación y los señores salen en libertad. Recibe una nueva carta del doctor Galati donde le dicen, tiene usted hasta el día de mañana para irse de Sicilia. O el siguiente será usted y su familia. El doctor Galati se fue y dejó la propiedad. Un noble político de nombre Turisi Colonna, que estaba en contra de los temas criminales, tuvo un atentado también en esos tiempos. Estábamos hablando del siglo XIX, mitad del siglo XIX. No lo lograron matar, logró responder los disparos. Entre otras cosas dijo, no debemos seguir engañándonos. En Sicilia existe una secta de ladrones cuyos vínculos se extienden por toda la isla. La secta protege a todos los que tienen que vivir en el campo, como los granjeros,
arrendatarios y los pastores, y es protegida por estos. La policía causa poco o ningún temor a la secta, puesto que ésta confía en que no tendrá problema alguno en escabullirse de cualquier persecución policial. Tampoco los tribunales causan terror a la secta, porque se jacta del hecho de que raramente se producen evidencias que permitan su procesamiento gracias a la presión que ejerce sobre los testigos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno sociológico, antropológico, antes que criminológico. Porque estamos en una región azotada por la exclusión, donde los que sobreviven y viven bien son los terratenientes, está bien, pero que durante siglos han explotado a todos los que viven aquí, a sus trabajadores. Y hay un mito fundacional. ¿Qué es un mito fundacional? El mito fundacional es cuando se pasa a la idea de que el origen del crimen es un origen insurgente. El fenómeno criminal en Europa se está estudiando de una manera distinta y ajena a las raíces sociales. ¿Por qué razón? Por el positivismo y por lo que les platiqué de la eugenesia, Lombroso, todo ello. No se puede estudiar la causa social del crimen porque eso sería cuestionar al sistema económico. Bueno, aquí les presento a Adolphe Lambert Quetelet. Este caballero trabajó durante 10 años en los tribunales franceses. ¿Y saben qué se puso a hacer? Se puso a hacer estadísticas. Estadísticas. ¿A qué conclusión llegó Adolphe Lambert Quetelet? Dice Lambert Quetelet, es impresionante, increíble, que los delitos se cometen con una regularidad que nos permitiría predecir el siguiente año cuántas personas van a morir envenenadas, cuántas por lesión de arma blanca, cuántas en riñas, cuántos robos y cuántos fraudes van a haber. Porque si hay algo que muestra una tendencia uniforme, es el crimen. Adolphe Lambert Quetelet es el creador de la escuela que se va a denominar de la estadística moral. Entonces, mostraba en su obra, pues el delito, por ejemplo, de robo, y ahí venía todo, o sea, se mantenía. ¿Alguien de ustedes ha logrado ver estadísticas? Eh, Digo, ahorita lo hubiera hecho, pero se me fue el tiempo, pero si entrásemos a ver alguna estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y nos vamos a cualquier delito, luego hacemos el ejercicio, si me permiten, vamos a encontrar, por ejemplo, robo de vehículo. Cada mes se roban 50 carros en tal estado. En una ocasión me tocó escuchar a algunos servidores públicos, políticos, que cuando veían estas estadísticas decían, ahí está la prueba. ¿La prueba de qué? La prueba de que hay un acuerdo entre la policía y la delincuencia, porque hay una cuota. Les permiten robar hasta tanto, y ya, párale. Nada más roba 50 y se acabó. Esa es la creencia que todavía hoy en día muchos políticos tienen, de que la policía controla la criminalidad y prueba de ello son las estadísticas. Así de ese tamaño, ¿eh? Y con base en las estadísticas se crean los planes de represión delictiva.
La enseñanza que nos deja Adolphe Lambert Quetelet es cierto lo que él dice. Es cierto. Es irrebatible. Las estadísticas nos muestran que el registro de la actividad delictiva es uniforme. Y ojo con lo que dije. El registro de la actividad delictiva es uniforme, no la incidencia delictiva. Las estadísticas solo registran lo que pueden registrar. Un ministerio público en cualquier parte de nuestro México solo puede atender el número de víctimas que su capacidad de recursos materiales humanos le da, no más. Así se hayan cometido 20 robos en un día, solo puede registrar 1 o 2, máximo 3, porque no tiene la capacidad ni la infraestructura para registrar todo. De tal suerte que de 20 delitos, registra 3 y 17 se quedan. Pregúntele usted a cualquier persona que si es desafortunadamente víctima de un delito, si quiere ir a presentar su denuncia ante el MP. Es decir, no, ¿para qué? Voy a ir a perder tiempo. Llegan y los batean, no, aquí no le corresponde, váyase a la otra población, váyase al otro municipio, váyase por aquí, váyase por allá. ¿Cierto o no? Las estadísticas solo demuestran la capacidad de registro que tiene el Estado ante la actividad criminal, pero no refleja de ninguna manera la realidad del crimen. Y lo peor del caso es que las estadísticas se utilizan como faro para la política criminal. Luego, entonces, por eso estamos tumbo tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo, desde hace más de 300 años. Lambert Quetelet tuvo razón, pero en la capacidad de registro, no en la realidad criminal. Entonces, ¿cómo iban a atender o entender un fenómeno sociológico y antropológico como es el siguiente? Les presento a ustedes, así se llamaban, no les apodaban, Oso, Mastroso y Carcanoso. Son 3 españoles que venían huyendo de la Inquisición por ser acusados no de herejías, sino de delitos. 3 bandidos, 3 bandidos. ¿Se fueron a dónde? A Italia. Estuvieron entre Sicilia, Nápoles y Calabria. El mito fundacional, es tan especial. ¿De dónde descienden los griegos? De los dioses, ¿cierto o no? Cronos, Zeus. Bien. Los sumerios, deidades. Inquín, Kil. ¿De dónde descienden los nórdicos? De Odín, ¿no? ¿De dónde surgieron los romanos? De Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una zorra. ¿Cierto o no? Bueno, entonces todo necesita tener un mito fundacional. Todo. Pero díganme, por favor, si conocen de alguna organización criminal que haya acudido a un mito fundacional. Bueno, el único grupo occidental que construye un mito fundacional es este del que vamos a hablar hoy, la mafia. De ahí la solidez de su estructura. ¿Por qué? Porque así como el Estado requirió aliarse con la Iglesia y ésta tener una ideología, esta organización va a requerir una ideología fundacional con su mito, pero además va a tener la necesidad de ganarse la lealtad de sus integrantes a través de rituales, que mezclen lo místico, lo teológico, con lo criminal. Y para lograr este cometido, se habla de que estos son los fundadores de la cuestión criminal. Veamos, mientras le sigo platicando. Nada más le bajo un poquito. Este viene a ser
la canción fundante de un rito. Se las voy a compartir porque la letra es extraordinaria. Hay que escuchar la letra. Les paso también la transcripción de la letra. Y se les rinde un homenaje porque son los creadores de la Drangheta, de la Cosa Nostra y de la Camorra. Y está basado en la organización en conceptos contradictorios. El honor, la honorabilidad. ¿Cómo podemos hablar de honorabilidad cuando estamos cometiendo crímenes? Bueno, porque el honor es la defensa del pobre. Algo así como el bandolerismo social, más o menos. Es la lucha del oprimido contra el opresor, fundados en códigos de honor. El primer código de honor que establece en esta agrupación es el código de la humildad. Y la humildad se traduce en quedarse callado. Se dice omertá, por eso el código omerta, silencio. No se habla con nadie. No se habla con el policía. No se habla con nadie, pero esta organización va a tener un poderío porque va a entrar en toda la organización del Estado siciliano. Va a tener todos los funcionarios, jueces, magistrados, policías, sacerdotes, controlados, pero después van a ser completamente infiltrados. ¿Y esto por qué? ¿Cómo pudo ser posible? Bueno, porque su estructura les está permitiendo ello. Tienen ritos iniciáticos exactamente iguales que el de los masones. Exactamente iguales. Les voy a compartir un video de un rito de iniciación de la mafia, en la que se habla de los valores que deben de cumplir. Es una situación francamente impresionante el tema de la mafia. Es muy interesante. Les voy a recomendar entre los libros, si por ahí ven, Historia de la Mafia, buenísimo. Y tengo muchos otros más, tengo bastantes libros sobre cómo se crean estas estructuras. Y lo que pueda postearles de lo que encuentre en Google, se los comparto con muchísimo gusto. Bueno, vamos a seguir hablando de la mafia, desde luego, porque aquí estamos hablando apenas de su cuestión fundacional. Vamos a hablar de cómo se genera la mafia italoamericana, vamos a hablar del gran Giovanni Falcone, vamos a hablar de Totò Riina, Lucky Luciano, etc., pero en sus tiempos, en sus momentos. En el ámbito penal, porque no lo quiero dejar de lado, que hablamos de Feuerbach y como el gran creador de la ciencia penal, solo les dejo estos datos. De ese positivismo de Augusto Comte, que no hablé a profundidad, que ahorita nada más lo medio mencioné, van a surgir dos autores, ojo aquí, Franz von Liszt, que es positivista, y su adversario intelectual, Carl Binding. Ojo, porque cada uno va a formar a alumnos y teorías diferentes y opuestas. Así que si nos preguntásemos ahorita, o le preguntamos a un penalista, dime de qué corriente eres, la de Franz von Liszt o la de Carl Binding, porque todo eso tiene que ver. Todo. Pero en un momento dado que haya oportunidad lo abordamos con un poquito más de detenimiento. Vámonos a México. Seguimos en la mitad del siglo XIX
Y vean lo que se decía en aquellos tiempos. Estos eran textos, panfletos que se repartían. 500 pesos se robó Berea y lo hicieron alcalde de su aldea. Robóse 4,000 en el juzgado y lo eligieron luego diputado. Y se robó 10,000 en el Congreso y al momento ministro fue por eso. En cambio, 1 peso se robó Escalante y le dieron la muerte al instante. Ya ves, lector, que la lección es seria. Nunca es bueno robar una miseria. No los estoy invitando a que roben mucho, ni a que se sientan que están en la casa de papel. No, no, no. Sino que veamos cómo la población visualiza el sistema penal como injusto, como selectivo, como aquel que se engrandece con los pequeños y se empequeñece con los grandes. Ese es el tema del sentir de la sociedad en la mitad del siglo decimonónico. Este es un parte informativo. Es un IPH, es un IPH, ¿eh? Es un IPH de 1841. ¿Lo leemos? El auxiliar del expresado remite a la cárcel de la Diputación al señor juez de turno el cadáver de Patricio Landeros que encontré andando por la calle de la Pila Seca a las 10 de la noche. Y como vi que no resollaba, imagínense, no resollaba, conocí que estaba muerto. Y según me informaron personas que no sé quiénes son, el cadáver fue muerto por haber estrupado con rapto a María Crescencia, a quien también remito, pues está muy quejosa pidiendo que se le haga justicia y para que la reconozcan, pues según dice, el cadáver la lastimó gravemente, en términos que llora por los ojos amargamente y pide la madre de María Crescencia que o le devuelven a su hija como estaba cuando la raptó el cadáver o que le paguen la virginidad de esta, pues según dice muy tosco, lo que pongo en manos y a disposición del señor juez del día para los fines que le convengan. México, julio 13 de 1841. Cualquier coincidencia con un IPH actual, pues ya ustedes me platicarán. Segunda parte del siglo decimonónico. Les presento a este brillante hombre, un talentoso mexicano. Si hiciéramos una perfilación lombrosiana, ¿qué características le verían? Les prometo que tengo que aprender a ver en tiempo real en otra pantalla los comentarios que gentilmente posiblemente estén haciendo. Lo que puedo hacer es bajarle el volumen, quizá, y ya con esto la rifo. Aquí los va a saludar. Déjenme ver. ¿Por qué salen tan poquitos? Uy, nomás tengo a ver. José Fernando, Adrián Sánchez, Marbella, Alejandra Caravantes, Vilma, Valencia, Carlos Diedias, Heriberto. Ah, qué cruel, Heriberto. Dice que es un delincuente nato. No, 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 no. Es un hombre que se ve triste, se ve tristón. Este hombre se enamoró de una dama que era por ahí muy pretendida por varios y estudiaba medicina en la Ciudad de México. Y un día, saliendo de la escuela de medicina, le dijo a su amigo con el que iba caminando, le dijo, chin, dice, ¿qué crees? Que se me olvidó mi libro, perdón, mi libro de apuntes, y mañana tenemos examen. Estaban saliendo de la escuela de medicina, iban a su domicilio, y su amigo le dijo, pues te presto el mío. Dice, no, ¿cómo crees? Yo me regreso, nos vemos, me regreso por mi libreta. Y bueno, se regresó. Eh, ya no lo volvió a ver, porque el joven dejó una nota en su salón de medicina, tomó cianuro y ahí se quedó. ¿Qué decía la nota? No la voy a leer toda, desde luego. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir,
que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Ándele, papá. Nocturno a Rosario, que es como se llamaba la bella dama de la que este joven estaba prendido, y que este joven se llama Manuel Acuña. Se quebró a los 24 años de edad, imagínense, era un parvulito, 24 años, y en su honor, afortunadamente, en Coahuila, le pusieron a la ciudad donde nació, Ciudad Acuña. Pero esto del suicidio, terrible, de un literato prominente, se enmarca en una ola de suicidios que se presentaron en la Ciudad de México en aquel tiempo. Mucha gente se estaba suicidando, había depresión, claro, hay análisis por ahí. Bueno, perdón, Emil Durkheim, adelantito, va a escribir una obra del suicidio, interesantísima. Pero en el caso mexicano, mucha gente se estaba yendo por la puerta falsa. Eh, entonces, ¿qué creen que hizo el gobierno para impedir que hubiera tantos crímenes? Ah, pues ya saben que el gobierno es bueno para prevenir. 1873. En vista de los frecuentes y reiterados suicidios, el diario oficial propone a la prensa que no haga mención de ellos, con la esperanza de que la falta de publicidad disminuya el número, quitando a los suicidas el atractivo de una falsa celebridad. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿no? O sea, se prohíbe por decreto que la gente se suicide. Y ustedes, periódicos, no hagan bulla porque la gente cree que con eso van a ser muy famosos. El suicidio es un problema gravísimo, ¿eh? Lo vamos a abordar en alguna de las vertientes de la criminología, si nos da tiempo en estas exposiciones, sobre ese particular. Siguen varios temas que quiero abordar con ustedes, pero no los quiero dejar tampoco a la mitad porque me quiero referir, por ejemplo, a esto, a la violencia contra la mujer, el análisis de la violencia contra la mujer en la segunda mitad del siglo decimonónico. Pero también necesito abordar con ustedes, entre eso, porque de eso les voy a hablar. Este es un librazo, muy, muy buen libro, ¿ok? Pero también necesito que analicemos la ley de jurados criminales, porque nada más estamos en el puro wiri y no estamos estudiando lo que tenemos que estudiar. Yo creo que ahorita nos quedan unos minutitos. Sí, nos quedan unos minutitos. Y ley de jurados criminales, ¿ok? Ley de jurados criminales. Déjenme salir de la pantalla y compartir con ustedes algunas impresiones que son interesantes en este contexto. Ahí estoy, miren, ahí. Ya más o menos le voy agarrando el avión, ¿eh? Vean lo que dice el artículo 9. No, esperen. Bueno, sí. Oigan, ¿alguien de ustedes ha escuchado hablar de la prueba anticipada? Prueba anticipada. En el actual sistema, desde luego, ¿no? Prueba anticipada. Bueno, esta ley es de 1800, ¿qué? 1869. 1869. ¿Hace cuántos años? ¿140 años? Bueno, dice el artículo 9. Los jueces instruirán el sumario como hoy deben hacerlo, omitiendo solamente las ratificaciones y careos de los testigos entre sí que reservarán para la vista ante el jurado, salvo el caso de que se tema la desaparición de un testigo por muerte u otra causa, en cuyo evento se le careará, desde luego, con los que lo contradigan. Prueba anticipada, ¿eh? ¿Por qué prueba anticipada? Porque, vuelvo a insistir, es el sistema anglosajón. Por eso, simple y sencillamente.
¿Han escuchado ustedes, a ver, aquí nada más, no son spoilers, pero sí les pregunto, de que mientras el MP no lo cite, no pueden ustedes acceder a la carpeta de investigación? ¿Han leído por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución que cuando la persona ya fue citada y estuvo ante el juez, ya puede acceder sin reserva a los datos de la investigación? Inmediatamente después del auto de prisión formal se notificará al procesado que nombre defensor o se le proveerá de él conforme a la legislación vigente para que pueda aconsejarlo en lo relativo a la averiguación, que desde ese punto dejará de ser reservada para él y para su defensor. No, no les estoy diciendo que van a aprender sistema acusatorio leyendo la ley de jurados criminales, pero sí vamos a saber que muchas de las figuras que hoy parecen novedosas, a un gran litigante que hubiese estado en estos tiempos, hoy el sistema acusatorio, uno de tantos grandes litigantes, don Federico Sodi. ¿Eh? Los Sodi pertenecen a una dinastía de grandes abogados, sobre todo penalistas. Aquí tenemos un libro que les voy a presumir. Miren. Oh, buenísimo, por cierto. Y ahorita les presumo otro. Miren. Por si no se ve muy bien ahí, nada más espero que no se me deshaga. Ahí lo tiene. Ok, bueno. Abogadas, abogados, público selecto, me dio muchísimo gusto verlos este viernes 1 de mayo. Cuídense mucho, quédense en casa, hagan ejercicio para que no se pongan así como un servidor. Y nos vemos mañana, si están de acuerdo, 1 de la tarde, a través de este mismo esquema. Un fuerte abrazo. Veo sus comentarios. Ya voy a aprender. Javier, Yesenia, Raúl Ávila, Luis Alberto, y ya se me volvió a mover aquí la cosa esta, pero ya mañana tengo que saberle bien. Gusto verlos, pórtense bien, nos vemos mañana 1 de la tarde y les pongo las cosas que les debo.